Para mí de nuevo es un privilegio poder seguir con la exposición de la carta a los romanos y hoy llegamos al capítulo 15. Nos quedan solamente 2 capítulos para terminar esta serie y el título de hoy es Imitar a Cristo. En el contexto vimos como el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Roma de mantener la paz tanto con aquellos que están fuera de la iglesia, y esto incluye las autoridades, como los que están dentro. Y particularmente las últimas 2 veces estudiamos el capítulo 14, donde precisamente Pablo habla de los cristianos con escrúpulos. Él usa la palabra débil porque obviamente no están tan fortalecidos en la fe y no saben aún, no han aprendido aún de aprovechar la libertad que Cristo nos ha traído en algunas áreas. Pues ahora en el capítulo 15 el apóstol Pablo sigue con este tipo de enseñanza y nos pone el ejemplo por antonomasia, que es el ejemplo de Cristo. Por eso puse ese título, Imitar a Cristo. Y Pablo aquí nos pone 2 principios que son importantes y quiero mencionar esto antes de leer el texto. Por un lado es, en los primeros 6 versículos, ayudar a los débiles. Tenemos que prestarles esa atención que nosotros tenemos en Cristo. Y por otro lado, como segundo principio, de aceptar los unos a los otros, de servir a los demás. Es un tema sumamente importante que vamos a hablar hoy, que nos ayuda a evitar muchos problemas. Y en ese contexto podemos preguntarnos, tú y yo, ¿cuándo fue la última vez que hemos tenido roces, para no decir alguna pelea, con un hermano o una hermana en nuestra iglesia? Por supuesto, no me refiero a luchas físicas, pero este tipo de enfrentamiento verbal, donde una palabra da a la otra y luego realmente en un momento tranquilo nosotros nos percatamos de que mejor hubiésemos callado. ¿Realmente son necesarios ese tipo de enfrentamientos? ¿Se podrían haber evitado? ¿Qué hemos ganado al final enfrentándonos a los demás? Quiero dejar una cosa muy clara desde el inicio. Por supuesto, hay momentos donde hay que decir las cosas claras, donde incluso no hay que evitar el enfrentamiento. El mismo apóstol Pablo lo hizo, por ejemplo, cuando en público se encaró con nadie menos que Pedro. Era necesario porque obviamente Pedro no se había comportado de forma correcta y había la necesidad de una corrección pública. O sea, no hay, nadie pone en duda que ese tipo de enfrentamiento a veces es necesario, pero me atrevo a decir que el 95% de los enfrentamientos que nosotros personalmente hemos mantenido o que se llevan a cabo en nuestras iglesias son innecesarias. Realmente se deberían evitar. Sí, hay que luchar donde hay que luchar, pero por lo demás hay que mantener el lazo de la paz y el convivir de una forma sabia eh, con nuestros hermanos en la fe. Y el ejemplo para esto es Cristo, lo mismo. Jesucristo en ocasiones se enfrentó personas, tenemos ejemplos en los evangelios y no hace falta que ahora eh, nombre esos ejemplos, somos conscientes todos, pero en muchas ocasiones Jesucristo evitó ese tipo de enfrentamiento, sobre todo cuando él estaba hablando con la gente, él quería ganar a la gente.
Hay un libro muy interesante que me ha inspirado para poner ese título, Imitar a Cristo, que es una obra clásica, la famosa Imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Thomas de Kempis o Thomas a Kempis, como también se le conoce, era un monje que vivió en el siglo XV y posiblemente nunca has escuchado nada de él, pero te puedo asegurar que es uno de los personajes más influyentes de la historia de la Iglesia. Y esto es lo curioso, no como personaje, sino por el libro que él escribió. La Imitación de Cristo se llama. Este libro, por supuesto, puedes conseguirlo hasta el día de hoy. Ha servido de inspiración para muchísima gente. Pero si quieres ahorrarte el dinero, puedes bajarlo por internet. Yo te recomiendo su lectura. Solamente quiero leerte dos frases de lo que escribe Tomás a Kempis en este libro. Dice, no pienses mucho quién está en tu favor o en tu contra. Procura más bien que Dios está en todo lo que hagas. Y hay otra frase que sale de este libro cuando dice, no eres más porque te alabe, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Nosotros ya nos damos cuenta que es un libro lleno de sabiduría, pero vamos a dejar Thomas a Kempis y vamos al texto que queremos exponer, y esto es de Romanos capítulo 15, los versículos 1 al 13. Romanos 15, 1 al 13. Y voy a leer el texto primero, dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a orar un momento. Señor, gracias te damos por esta bendita palabra. Te pido, Señor, que tú me ayudes a exponerla de forma correcta ahora. Señor, te pedimos por tu Espíritu Santo que Él haga su obra en cada uno de nosotros, para tu honra y para tu gloria. Amén. Imitar a Cristo es el tema y Pablo va cerrando este pasaje que empieza en el capítulo 14, o si quiere, incluso en el capítulo 13, cuando él habla de nuestra relación con las autoridades, pero a partir del capítulo 14, particularmente nuestra relación con los demás creyentes. Y lo que él hace en estos versículos, él nos pone por delante a Cristo como sumo ejemplo. En el primer párrafo que vamos a considerar realmente son dos. En este primero, allí el tema que expone Pablo es nuestra ayuda a los débiles. Más que enfadarlo con los demás cuando hay algún tipo de problemas, lo que deberíamos hacer es ayudarlos. No ser de condenación, sino ser de ayuda para ellos. El principio que decide esa acción del creyente, Pablo lo expone en los primeros dos versículos del capítulo 15. El principio es, en primer lugar, llevar las cargas de los demás. Y no debemos de pensar quién se encargará de las nuestras. Esto realmente es la idea. Aquí dice en el versículo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, tal vez nos ayude la idea de un cubo de agua o una bolsa de compra pesada. Sí, lo hemos hecho, creo que todos lo hemos llevado de un sitio para otro, alguna carga pesada. Y te puedo preguntar, ¿es esto muy divertido? Y la respuesta es por supuesto que no. Esto requiere esfuerzos y a veces incluso tenemos que poner la carga sobre el suelo para descansar un rato. O incluso esperar que venga una persona que nos ayude un poco a ayudar con la carga que llevamos. Entonces, no es divertido, eso requiere esfuerzo y tenemos que preguntarnos, no a ver quién puede ayudar a nosotros, sino nuestra idea debería ser a quién puedo ayudar yo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Obviamente Pablo aquí no habla de un esfuerzo físico, esto no es su tema. En el capítulo 14, él ha hablado y expuesto el tema de aquel que es débil espiritualmente, esas personas con escrúpulos que no quieren tocar ciertas cosas, que no quieren gustar de ciertas cosas. Y hay que ayudarles, no ponerles en evidencia. Esto es muy importante. No hay que insistir en nuestros derechos, sino hacer todo lo posible que ellos, en su debilidad, se encuentren a gusto. Lo cual quiere decir, si tú sabes que una persona, en ese caso concreto que menciona Pablo, no come cierto tipo de comidas, pues no se lo ofrezcas. Si tú sabes que esa persona no bebe bebidas alcohólicas, no se lo ofrezcas. En vez de un vino tinto, le pones un refresco. Ayúdalos en su debilidad.
Ayúdales a servir a Dios mejor en consonancia con sus propias convicciones, que son secundarias. No estamos hablando de cosas esenciales de la fe, sino cosas secundarias para que ellos en su momento puedan servir mejor al Señor. Es servir a los demás, no ser servido. Esto es una de las esencias de la fe cristiana. Es algo fundamental. Los demás no están para servirnos a nosotros, sino nosotros estamos para servir a los demás. Sí, es verdad, nos educan muchas veces de otra manera, que tenemos que levantarnos para insistir en nuestros derechos, para reclamar lo que es nuestro, eh, para que no nos pisen y todas estas cosas. Bueno, y así el mundo se comporta. Pero Jesucristo dijo claramente que en el reino de Dios hay otras reglas distintas. Nosotros no nos comportamos de esta forma y de esta manera. Pues en el reino de Dios tenemos que educarnos precisamente a renunciar a nuestros derechos. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en su propia vida y en tantas ocasiones. Solamente quiero leer este versículo que bien lo conocemos y lo leo según está escrito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 26. Allí el Señor dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bien, y esto hay que llevarlo a cabo de alguna manera. El principio que hay detrás de esto es: edifica a tu prójimo, edifica a tu hermano y no intentes de educarlo. Edifica a tu hermano y no intentes imponer tu propio criterio. Es el principio de la edificación, es fortalecer a los que son más débiles. Una cadena, y esto no hay que olvidarlo, es tan fuerte como su eslabón más débil. Un muro es tan resistente como su parte más vulnerable. Si en una iglesia fortalecemos los más débiles, fortalecemos a toda la iglesia. Esto es un principio que viene de la sabiduría de parte de Dios y infelizmente es un principio que en tantas ocasiones se olvida y no se lleva a cabo. El ejemplo que tenemos, como no puede ser de otra manera, es el ejemplo de Cristo. Esto lo tenemos en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre ti. Cristo quería agradar a su Padre. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 34, leemos: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto realmente es lo que nos debería inspirar. Y la prueba bíblica de ese principio es lo que tenemos aquí. Lo tenemos escrito en el Salmo 69, versículo 9. Y voy a leer del Salmo 69 los versículos 7 al 9 para tener todo el contexto. Salmo 69, 7 al 9. Dice así: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos,
y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bien, es un texto bastante conocido. La primera parte la tenemos en Juan capítulo 2, donde Jesús dice, el celo por tu casa me ha devorado. Y esto sale en el contexto que cuando Jesucristo limpia el templo al inicio de su ministerio. Y ahora viene la segunda parte. La gente le acusa falsamente y de la misma manera como la gente a nosotros nos pueden acusar falsamente. Y lo hacen porque en realidad no quieren acusar a nosotros, sino quieren acusar a Dios. ¿Sí? Como no pueden pillar a Dios, viertan sus enfados sobre nosotros. Ahora, el caso aquí estrictamente es el de ayudar a un hermano. Y como paréntesis podríamos decir que, y esto es algo que vemos aquí expuesto en la Biblia, que Pablo de paso nos enseña la importancia de fundamentar nuestras convicciones en la Escritura. Él dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir, Pablo aquí, para decirlo así, justifica por qué él cita y va a citar unos cuantos versículos, por qué lo hace. Y lo hace simplemente porque esa escritura nos fue dada para que nosotros aprendiésemos de ella. Por lo tanto, Pablo aprovecha esta cita bíblica para enseñar un tema muy importante. Su argumentación viene de la escritura y de la escritura ha citado unas cuantas veces a lo largo de esta epístola. Cada vez que abres las páginas de la Biblia, ves algo que es eterno, verdades eternas, sabiduría eterna que viene de parte de Dios. Y la escritura, según Pablo dice, tiene dos efectos. En primer lugar, para que nosotros aprendamos. La Biblia es el libro de texto para el creyente. El creyente que no aprende diariamente de la escritura falla en algo que es fundamental. La escritura no nos enseña todo, pero lo que nos enseña es para que aprendamos y para que lo sepamos, para que seamos nosotros sabios. Y no hay que olvidar el contexto. Estamos hablando de evitar fricciones y enfrentamientos en una iglesia por cosas secundarias. Y la escritura nos puede ayudar en esto. En segundo lugar, por la perseverancia y el consuelo tendremos esperanza. Es la segunda parte del versículo 4 que nos dice esto. Pablo aquí nos enseña algo que es sumamente importante. El que aprende de la escritura aprende paciencia o perseverancia. Aprende que Dios no hace todo en una tarde. Aprende que Dios actúa de forma gradual, que nos enseña que Dios está en control de todas las cosas. Y esto nos debería tranquilizar, nos debería dar consuelo, nos debería dar ánimo y nos da paz. Nos abre los ojos para otra realidad, que es mucho más importante que lo que vemos con nuestros ojos físicos. Y allí está el tema de esos enfrentamientos es muchas veces porque nos dejamos llevar por las pasiones y por lo exterior en vez de entender que hay una sabiduría que viene de parte de Dios que es mucho más importante
que lo que a nosotros salte a la vista. Esa sabiduría divina nos da esperanza en tener algún día algo que Dios nos tiene prometido. Y nos fijamos en esto. Esto es nuestra seguridad y esperanza. Y por lo tanto, podemos aguantar a un hermano, a una hermana que nos pone la vida difícil por su forma de ser. Lo podemos aguantar simplemente porque aspiramos a cosas más altas que ganar una discusión o un debate. Sobre todo si esto tiene que ver con cosas secundarias. Ahora, Pablo nos pone otra cosa en este sentido delante de nuestros ojos. Y esto lo vemos a través de una oración. Él para aquí un momento, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos recuerda un poco a lo que Pablo escribe a los Filipenses en el 2º capítulo. Justamente las características que nos quiere enseñar a través de su palabra nos pone aquí por delante. Nuestro Dios es un Dios de paciencia y ánimo, y por lo tanto, como es de paciencia y ánimo, esa paciencia y el ánimo debe reflejarse en nuestra manera como tratamos a los demás. ¿Lo hemos entendido? Lo vamos a intentar en la práctica. El tener en nuestra mente lo mejor para nuestros hermanos no es algo que nos sale fácil, pero es un proceso muy recompensante de aprenderlo. Dios no solo quiere una unidad de nuestra forma de pensar, sino esto tiene un propósito. Pablo lo pone en la segunda parte de su oración en el versículo 6, sino también con nuestra boca. Alabar y adorar juntos. De allí se deduce una gran verdad. Si alabas a tu Señor aquí y luego en el cielo, no puedes hacerlo en consonancia y unidad con tus hermanos. ¿Cómo es posible que aspiramos a alabar a Dios delante del gran trono, como por ejemplo lo leemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9? ¿Cómo pretendemos adorar juntamente con nuestros hermanos delante del trono de Dios en la eternidad si aquí en la tierra no somos capaces de hacer lo mismo? Es tremendo si lo pensamos bien. Pablo ha orado por su iglesia en este sentido. Él quiere esa unidad de que nosotros pongamos nuestros propios asuntos en un segundo plano y que nos abramos para realmente edificar y ayudar a los demás. Y esto es mucho más que esa psicología de pensar positivo. No, no es esto, es queremos que nuestros hermanos realmente prosperen en todos los sentidos. Bien, después de esto, vamos con el segundo principio. Esto lo tenemos en los versículos 7 al 13. Para que hagamos esto, es necesario aceptar los unos a los otros, mutuamente. Y el mayor ejemplo que tenemos en esto es Cristo, que te ha aceptado a ti, me ha aceptado a mí. Ahora, escúchame un momento. ¿Qué te parece aceptar a las siguientes personas? Y escucha bien los ejemplos.
¿Qué te parece aceptar a un bocazas que no para de meter la pata y encima le preparas el desayuno después de que éste ha jurado no conocerte para salvar su propio pellejo y tú le sirves? ¿Qué te parece tratar un funcionario de Hacienda, recaudador de impuestos, que se dedica injustamente a quitarte lo poco que te queda y le invitas, o mejor dicho, sigues a la invitación de cenar en su casa? ¿Qué te parece una prostituta a la cual tú le das la preferencia entre docenas de invitados de honor en un banquete oficial? Una mujer repudiada por todo el mundo. Y tú le das la preferencia antes de todos los demás. ¿Qué te parece contar entre tus amigos un exterrorista? Incluso lo llamas discípulo y amigo. ¿Qué te parece que tú aceptes a un dirigente del Estado Islámico que se dedica a perseguir cristianos donde los encuentre y finalmente tienes un encuentro con él a mediodía en Damasco y tienes que inaugurarle en las cosas de la fe? ¿Qué te parece encontrarte con un ladrón del cual sabes que te va a traicionar y compartes con él tu última cena con tus amigos? Pues creo que has oído de esos ejemplos. Es todo lo que Cristo nos enseñó con su propia vida, nos enseñó con su propio ejemplo. Él aceptó incluso a aquellos que le iban a traicionar. Y de esta manera Cristo llevó a cabo lo que él había enseñado en su momento de convertirse en siervo para los demás. En este caso, en un siervo de aquellos que finalmente le quitaron la vida a los judíos. Dice versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. En sus 3 años y medio de ministerio se dedicaba a anunciar las buenas nuevas a su pueblo, a los suyos. El tiempo había llegado, las promesas ahora se iban a cumplir. Y Pablo luego imitó ese ejemplo. Siempre fue primeramente a las sinagogas. Y los gentiles de esa manera pueden ver que el Dios de Israel no miente. Él no ha olvidado las promesas dadas a Abraham, Isaac y a Jacob. Y para demostrar que es así, Pablo cita de la ley los profetas y los salmos, lo que tenemos aquí. Es muy interesante. Para demostrar que Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, se había convertido en siervo para los gentiles. Y de eso tratan los versículos 9 al 12. Por eso los gentiles le alaban para ver cuando se dan cuenta que él cumple lo que había prometido a Israel. Los gentiles, es decir, tú y yo, que no tenemos trasfondo judío, ahora también pertenecemos al pueblo de Dios. Alabamos al Señor por las cosas que Él ha hecho, que Dios nos ha aceptado. Dice aquí en el versículo 9,
y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré su nombre. Y esto empezó al inicio. Por ejemplo, los cristianos arameos que existen hasta el día de hoy, que son descendientes de los sirios de la Biblia, que en su momento eran los enemigos de Israel, de la fe. Cristianos asirios, descendientes de los asirios, que eran los más crueles pueblos que conocemos en el Antiguo Testamento, existen hasta el día de hoy y alaban al Señor. Los cristianos que nos hemos enterado en los últimos años que siguen existiendo en la zona de Mosul, en el norte de Irak, kurdos, que son descendientes de los medos de la Biblia. Pues todos ellos se han juntado y podemos seguir por la historia, llegamos hasta el siglo XXI, ahí vemos gente como tú y yo. Otra vez dice, versículo 10, alegraos gentiles con su pueblo. En esto estamos unidos con los creyentes entre los judíos. Esto cumple lo que Deuteronomio 32, versículo 43 ya predice, que ahora los gentiles también le alaban. O versículo 11, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Los gentiles con todo el mundo le alaban. Tienen esa esperanza, como dice el versículo 12, o sea, una y otra vez, y nos hemos dado cuenta, Pablo cita de Deuteronomio, o sea, de la ley, cita de los salmos, el Salmo 117, y cita de los profetas, en este caso del profeta Isaías, cita de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios acepta a aquellos que en su momento no querían saber nada de Él. Dice el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora Dios quiere que aceptemos también a aquellos los cuales Él ha llamado para que estén sentados ahora en la misma sala, en el mismo banco que tú, con un solo propósito: alabar a Dios. Esta es la idea. Adorar a Dios, ese Dios que es Dios de misericordia. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros mire mal a una persona por la cual Él ha sacrificado a su propio Hijo. Esto es el fundamento de la vida cristiana en una iglesia. El hermano y la hermana más débil están bienvenidos a la casa de Dios, porque es su casa también. Después de habernos puesto en esa perspectiva, Pablo simplemente tiene el deseo que lo exprese en una simple oración en el versículo 13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aprendemos aquí varias cosas que son fundamentales. Dios es un Dios de esperanza. Esperanza en la vida eterna, esperanza que Él va a cumplir todo lo que ha prometido. La resurrección, nuestra herencia, la ciudad eterna, estar a los pies de Cristo y vivir una larga mañana sin fin y con sol todos los días. Esto es lo que nos espera. Y verdad, anhelamos a estar con Él. En segundo lugar, aprendemos en este versículo 13 que Dios nos quiere dar gozo y paz, no tristeza y preocupación. Esto ya se puede notar ahora, que seamos llenos de gozo y paz en medio de la tribulación muchas veces. Esto no quiere decir que Dios evite que haya
cosas en nuestra vida que nos cuesten, sino en medio de las tribulaciones podemos tener gozo y paz. ¿Conoces a alguna persona así? No es cuestión de que tenemos algo en nuestra vida de esto. Él quiere que estemos llenos de esto, que esto nos caracterice. Esta es la meta para el creyente. Es el resultado de nuestra fe. Debería ser una realidad, no algo teórico, sino algo real. Luego Dios nos dará esperanza a más no poder, dice este versículo 13, es decir, que tenemos tanta esperanza que otros se pueden beneficiar de esto, que esto salga de nosotros. Y finalmente, esto ocurre a través del Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y finalmente, no vamos a poder hacer otra cosa que estas cosas se noten, que las personas que estén en nuestro alrededor noten estas cosas. Quiero terminar citando un himno que es uno de mis favoritos, que recoge bastante bien lo que acabamos de decir. Dice así: hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. Y luego dice el coro: en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. Para siempre en el mundo feliz con los santos daremos loor al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. Qué benditas palabras. Que Dios quiera que esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Oremos. Gracias te damos, Señor, por estas palabras preciosas del capítulo 15 de Romanos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo en práctica, que esta paz, esa esperanza, este gozo nos inunde y dentro de nosotros se haga patente para que los demás también se beneficien de ello, que también en nuestro interior fluyan ríos de agua viva para sanar a un mundo herido. Todo esto, Señor, te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. En tu nombre. Amén. Dios te bendiga.